Eh, Bienvenidos, mi nombre es David Enrique Salas Carrillo, soy estudiante del tercer semestre de la Maestría Didáctica de las Matemáticas y hoy les voy a presentar un ejemplo de aplicación del modelo ideal de Broxford y Aston y Einstein en un problema de álgebra. Este método ideal, ellos propusieron 5 fases, donde la primera fase es identificar el problema, en la segunda es definir y representar el problema. La tercera es explorar las estrategias posibles. La cuarta es actuar basándose en una estrategia. Y la quinta es lograr y observar los efectos de esa estrategia aplicada al problema que estamos trabajando. Si nos damos cuenta, se llama modelo ideal por las siglas de cada uno, o digamos, es una sigla conformada por las primeras letras de cada una de las fases que define el método. Bien. Yo lo voy a utilizar en una unidad llamada expresiones algebraicas. El tema es operaciones de polinomios, no multiplicación sino operación, curso octavo grado. El derecho básico de aprendizaje propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas de diversas situaciones o contextos. La evidencia del aprendizaje representa relaciones numéricas mediante expresiones algebraicas y opera con y sobre variables. Bien. La situación problema es la siguiente. Una empresa utiliza diferentes tamaños de cajas en forma cúbica. Para empacar 2 artículos en una misma caja, la empresa requiere dividirla en 2 compartimientos iguales con una lámina de cartón, como se muestra en la figura. Entonces, la fábrica dice que utiliza unas cajas de dimensiones X y lo que va a hacer es utilizar para empacar dos artículos y utiliza una lámina de cartón para separar esos 2 espacios. Esa lámina de cartón la vamos a llamar lámina divisora. La empresa tiene un proveedor de lámina, la cual le ofrece piezas de formas rectangulares, como esta figura que está acá, Entonces, nos piden hallar el valor mínimo entero que debe tener n, es decir, este número de acá, para sacar láminas divisoras si se espera un desperdicio de material máximo del 10%. Entonces, nos están diciendo de que de esta lámina que nos va a dar un proveedor, vamos a sacar la lámina divisora, pero esta lámina que podemos solicitar al proveedor tiene un ancho X que es, digamos, igual a la arista de esta caja, y el largo es un múltiplo de esa arista. Aunque posiblemente nos piden hallar ese mínimo entero, el mínimo número entero que podemos solicitar, o sea, qué valor debe tomar n, el mínimo valor entero para poder solicitar esa pieza. Entonces, identificar el problema. Debemos encontrar las mínimas dimensiones expresadas en números enteros de la lámina que hay que solicitar al proveedor, con el fin de sacar láminas divisoras y desperdiciar menos del 10% de esta lámina. Ese es nuestro problema. Vamos a definir y representar. Tenemos una caja en forma cúbica de dimensiones X, de la cual hay que dividirla en 2 comportamientos iguales, con una lámina colocada en forma diagonal como se muestra en la figura. Esto es lo que tenemos que definir y estamos representando. De la lámina divisora hay que encontrar sus dimensiones, de las cuales dependen las dimensiones de la caja, es decir, están en función de X. Sabiendo las dimensiones de la lámina divisora, podemos calcular su área, la cual estará expresada en función de X. De la lámina que debemos solicitar al proveedor, también podemos calcular su área. Es decir, que después que nosotros calculemos las dimensiones de esta lámina divisora y calculamos su área, podemos entonces saber cuál es la lámina que le podemos solicitar al proveedor. Luego comparamos estas 2 áreas y la razón entre ellas no puede superar el 10%. Es decir, después que hayamos el área de la lámina divisora y el área de la lámina que le debemos solicitar al proveedor, esa razón o esa probabilidad, ¿ya?, o ese uso de la lámina divisora con la lámina que le vamos a solicitar al proveedor, no puede ser, el área utilizada
debe ser mayor del 90% prácticamente. O el desperdicio de esa lámina, lo que queda, lo que sobra, no puede ser mayor al 10%. Vamos a explorar cómo calculamos las dimensiones de la lámina divisora. Y aquí lo que vamos a definir una estrategia. Entonces aquí tenemos la lámina divisora. Al observar la imagen, vemos que la lámina divisora, uno de sus lados coincide con la arista del cubo, es decir, que ese lado mide X. Y la otra es una diagonal de una de las caras de la caja. Por lo tanto, con esta diagonal podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular su longitud. Después que tengamos esos dos valores, este y este, lo que tenemos que es multiplicar para poder hallar el área de esa lámina divisora. Ahora, ¿cómo comparamos estas dos áreas para obtener con un uso por lo menos del 90% del material de la lámina solicitado al proveedor? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el área de la lámina divisora entre el área de la lámina solicitada por el proveedor. Esta razón debe ser mayor al 0.9%. Recuerden que no podemos, lo que debe desperdiciarse es menos del 10%, que representa el 90% del material de la lámina solicitada. Es decir, de la lámina que le vamos a solicitar al proveedor, debemos utilizar más del 90%, para que el desperdicio sea de menos del 10%. ¿Cómo encontramos el mínimo valor entero de que puede tomar n? Debido a que la anterior pregunta se va a plantear una inecuación, la solución de este intervalo va a tener un valor extremo, ¿no? Ese valor extremo puede ser un número entero, y si es un número entero, ya esa es la respuesta. Pero si de pronto no es un número entero, sino un número decimal, entonces lo que tenemos que hacer es sumar tantas veces ese número decimal para encontrar ese número entero. ¿Por qué? Porque cuando hallamos esa razón, ¿ya? Lo que vamos a encontrar es qué dimensiones debe tener la lámina solicitada para poder sacar una sola lámina divisora. Actuar. Bueno, vamos a actuar, vamos a poner en práctica la estrategia. Debido a que el ancho de la lámina divisora coincide con la arista de la caja, entonces el ancho es X. Para hallar el largo usamos el teorema de Pitágoras, como lo vimos anteriormente, para hallar esa diagonal. Esta es la cara que vamos a utilizar. Y utilizando el teorema de Pitágoras, tendríamos que, si a esto lo llamamos L al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más X al cuadrado. Entonces L es igual a raíz de 2 por X. Bien, ya tenemos entonces las dimensiones de la lámina divisora, que va a ser X raíz de 2X. El área de la lámina divisora es el producto de largo por ancho y nos va a quedar raíz de 2 por X a la 2. De acuerdo con lo estipulado por el proveedor, la lámina que nos va a suministrar tiene esta forma, nx por x. Por lo tanto, su área debe ser nx por x y va a ser nx al cuadrado. La razón entre el área de la lámina divisora, que es esta, y la lámina solicitada al proveedor debe indicar que se usó por lo menos el 90%, debe ser igual al 90%. De hecho, esta debe ser mayor, debería ser mayor al 90%, pero primero vamos a hallar para cuándo es igual al 90%. Bien, raíz de 2x al cuadrado lo dividimos entre nx al cuadrado, cancelamos la x al cuadrado, despejamos n y tenemos que n es igual a 1.57. Este número lo vamos a redondear. ¿Y a dónde lo vamos a redondear? Lo debemos redondear a 1.5. ¿Por qué no lo puedo redondear a 1.6? Porque entre más grande sea n, ya, si más grande es n, esto que está aquí va a decrecer, es decir, va a ser menos del 0.9%. Entonces vamos a tomar 1.5 como un valor aproximado. De hecho, si utilizamos aquí 1.5, vamos a ver que esto que está acá, el área que se utiliza, va a ser mayor del 9. Ahora vamos a dar el paso de lograr o evaluar la estrategia que hemos aplicado. Como debemos escoger el mínimo valor de n entero, entonces debemos solicitar una caja de dimensiones de 3x, x. Ya habíamos dicho de que ese n era igual a 1.5, pero 1.5 no es un valor entero, no es el mínimo valor entero. El mínimo valor entero es 3x. ¿Cómo llegamos a esta conclusión?
Como una lámina de dimensiones de 1.5x de x, que usamos más del 90% para sacar una lámina divisora, con una lámina de dimensiones de 3xx sacamos dos láminas divisoras usando más del 90%. Si hubiésemos utilizado una de 2x, no, porque no íbamos a sacar dos láminas divisoras y íbamos a desperdiciar mucho material. Entonces, lo que hacemos es como juntar dos láminas divisoras, dos láminas que vamos a solicitar al proveedor, que tengan 1.5x y 1.5x. Al unirlas va a formar una lámina de 3x de largo y x de ancho. ¿Cómo sabemos que esta lámina va a utilizar más del 90% de esa área? Bien, vamos a probarlo con esta expresión. Sabemos que con una lámina de 3x de ancho y 3x de largo y x de ancho, vamos a sacar dos veces el área de la lámina divisora. Al dividir esa área entre el área de la lámina sugerida, esa división debe ser mayor al 0.9. Entonces reemplazamos 2 por raíz de 2x al cuadrado sobre 3x al cuadrado, cancelamos los x al cuadrado y nos queda que 2 raíz de 2 sobre 3 va a dar igual a 0.94. 0.94 es mayor que 0.9. Por lo tanto, se utilizan más del 90%. Y si utilizamos más del 90% de esa lámina que vamos a solicitar, se desperdicia menos del 10%.